Muy bien, pues muy buenas tardes, muy buena tarde a todos ustedes. 18:33, hemos dado estos 3 minutos de incorporación de muchos socios que están en este momento incorporándose al webinar. En primer lugar, les queremos agradecer su presencia, su asistencia a este webinar, en donde intentaremos formular cuáles son las perspectivas económicas y financieras que desde Caja Ingenieros nos estamos formulando en un ejercicio francamente complejo, quizá no, complejo no, lo siguiente, muy extraordinariamente complejo, como todos ustedes saben. Este año ya es el cuarto webinar que hacemos para hablar de mercados. En el 26 de enero pues hicimos ya un webinar de Outlook del 22, en donde hablábamos de la normalización de la política monetaria, de atención a los riesgos geopolíticos, especialmente amenazas de Rusia, pero también decíamos que se continuaría la recuperación económica de post-COVID y parecía un inicio de la moderación de la inflación. Luego, el día 23 de marzo, hicimos un webinar sobre geopolítica, sobre cómo se podía plantear el escenario de la invasión, ¿no?, de Rusia, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en donde se apuntaba que sería un conflicto con una probabilidad de que fuera un conflicto largo por parte de Pol Morillas. Y en el 12 de mayo hicimos un nuevo webinar, en este caso pues también nos acompañó José Manuel Amor, en donde estuvimos hablando de la extremada volatilidad de los mercados, por la incertidumbre, el riesgo de inflación, los descuentos que hacía el mercado sobre el incremento de tipos, la inflación, y que realmente pues la verdad o la realidad ha sido superior a lo que en principio las estimaciones que a lo largo de estos webinars hemos ido realizando. De hecho, lo que nos encontramos es delante de una disrupción enorme, y lo que Isabel Schnabel en Jackson Hole pues hace escasamente un mes definió de un proceso en donde estamos pasando de la gran moderación a la gran volatilidad. Esto, dicho en palabras de un banquero central, pues siempre es, yo diría que hasta cierto punto, inquietante. Lo que sí que es verdad es que de la gran moderación a la gran volatilidad parte de unas ideas en donde la gran moderación pues se califica como aquel periodo económico, quizás los últimos casi 20 años, caracterizados por tipos de interés muy bajos, por políticas monetarias muy acomodaticias, por un crecimiento económico reducido, por un no incremento de la productividad de los factores y por ausencia de la inflación, y por un incremento de las emisiones o las tendencias o los saldos de deuda pública. Esto, evidentemente, en estos últimos 6 meses se ha resquebrajado absolutamente, y lo que podemos decir es que estamos delante de un cambio enorme, tremendamente rápido, de las condiciones financieras y probablemente de la estructura económica que hemos estado viviendo estos últimos años, que era la gran moderación. De hecho, estamos viendo los bancos centrales han pasado de lo que llaman el forward guidance, que era orientar a los mercados, orientar la economía en unas tendencias de medio y largo plazo de forma muy estable, etcétera, al dato a dato. Dato a dato quiere decir que, que las condiciones de un momento a otro se van viendo transformadas y modificadas. El año 21, el Fondo Monetario Internacional calificó la crisis de COVID como la peor crisis de la historia. Y en este año 22, lo que podemos decir, no sé si esta será, pero todavía no podemos llamarla si es la peor crisis de la historia, lo que sí que estamos viendo son fenómenos y circunstancias, hechos, que no habían pasado nunca antes en la historia, y que luego, tanto Xavi Fábregas como Bas Fransen, pues nos van a comentar. Pero también lo que estamos viendo es que, como decíamos antes, parece que estamos delante de un proceso de transformación, en donde ahora no estamos viendo la realidad que probablemente en 3-6 meses podremos vislumbrar de un escenario de condiciones económicas diferentes, y no necesariamente tan angustiosas como probablemente podemos ir viendo si estamos muy pendientes de las noticias de la prensa, en donde las caídas y tal, pues parece que nos están creando a todos
y creo que como banquero tenemos que decir, bueno, los riesgos existen, pero los riesgos también son generación de valor y también hay que tener en estos tiempos pues probablemente bastante paciencia, porque la realidad tampoco tenemos que pensar que vaya a ser tan negativa ni tan mala en el futuro. Habida cuenta de que tenemos pues diferentes sectores que están en una posición de solidez importantes, tanto las familias como las empresas, como el propio sector bancario, están en unas condiciones de resiliencia muy importantes y una posición financiera pues digamos holgada. Y también lo que podemos llegar a ver es que todos estos movimientos que están habiendo en los mercados tan disruptivos tampoco están generando digamos en este momento pues unos dramas incontenibles que podríamos pensar que cuando, y luego lo veremos, las caídas de la renta fija caen un 20%, algo que en la historia no había ocurrido, pues de momento se está viendo que el sistema está aguantando. Y esto creo que, y ya me anticipo, un mensaje, digamos, yo diríamos de optimista o yo diríamos confiado de futuro, que nos toca vivir pues, un proceso de cambio de tipos de interés, de subidas de tipos de interés, y que muchos ya no se acordaban. Yo sí que me acuerdo, porque llevo muchos años en los mercados, que las subidas de tipos de interés siempre han sido subidas muy rápidas, muy intensas, pero no han sido ilimitadas. Así como los procesos de bajada pueden haber sido siempre muy largos en el tiempo, las subidas suelen ser siempre de este tipo. Pero es verdad que llevamos 20 años sin subidas de tipos de interés y ahora estamos en este contexto. Bien, yo por mi parte simplemente quería hacer esta nota, digamos, introductoria para dar paso a Bas Fransen en primer lugar y luego a Xavi Fábregas. Como ustedes saben, Bas Fransen es el director de Mercado de Capitales de Caja Ingenieros, lleva más de 20 años de experiencia. Él sí que había visto ya subidas de tipos de interés, igual que Xavi Fábregas, que es nuestro director general de Caja Ingenieros Gestión, la gestora del grupo. Yo sin más les paso la palabra. En términos de timing, calculamos unos 20 minutos de presentación para cada uno de ellos y eso querría decir que nos quedarían otros 20 minutos o 25 para atender todas sus preguntas. O sea que yo sin más le paso a Bas la palabra y nada más. Perfecto. Muchas gracias, Joan. Buenas tardes a todos y muchas gracias a todos por estar al otro lado de la pantalla y venir a escucharnos, ¿no? Esta vez. Intentaremos, como decía Joan en la introducción, explicar cómo vemos el mundo económico financiero actualmente y esto lo haré yo en mi primera introducción y después con Xavi veremos un poco más el detalle de activo financiero por activo financiero, ¿no? Y después obviamente las preguntas, como decía Joan. Para empezar, me gustaría empezar con esta foto. Bueno, me gustaría no, creo que estamos obligados a empezar con esta foto. Este hombre que todos conocemos, el hombre que podríamos decir que nos hizo olvidar de la pandemia, ¿no? Posiblemente lo único positivo que podríamos decir de él, ¿no? Sabemos todos qué ha pasado. Este hombre que nos lleva a titulares de este estilo, ¿no? Titulares que no voy a resumir todos en detalle, pero titulares que desde luego al inicio del año dábamos por imposibles, ¿no? Inflaciones del 10%, precios históricos en el mercado energético, una subida histórica del Banco Central Europeo, el peor año en el mercado de renta fija de la historia, antes Juan lo mencionaba, el mayor presupuesto de defensa en Alemania, etcétera, etcétera. Es decir, titulares totalmente disruptivos, históricos y desgraciadamente negativos, todos o casi todos, ¿no? Lo que está pasando, antes yo en la introducción lo mencionaba un poco, es que estamos viviendo un espacio muy corto del tiempo, es decir, 2 años y pico, dos situaciones muy extremas, una pandemia y una guerra que no es mundial, pero en ciertos términos podemos decir que es una guerra mundial, al menos a nivel energético y económico. Como decía, en un espacio muy corto del tiempo, y eso hace que ambos, que en sí ya son disruptivos, generan una disrupción enorme en la economía, en la inflación, en la política de los bancos centrales, en la política fiscal, en los mercados financieros. Me gustaría ilustrarlo brevemente con 2 ejemplos que vemos en esta pantalla, con el precio del petróleo y los tipos de interés en la deuda alemana a 10 años. Recordamos que cuando empezó COVID, ¿no? En marzo, al principio del año 2020, que el precio del petróleo obviamente cayó con fuerza. De hecho, vimos titulares que decían el petróleo cotiza en negativo.
Esto no fue cierto, fueron algunos contratos derivados, pero sí que es verdad que el precio al contar el petróleo llegó a niveles muy bajos, 10, 15 dólares. Desde entonces vimos gradual recuperación por la recuperación de la economía y el fuerte pico hasta 130, 150 dólares después de la invasión en Ucrania, ¿no? Y desde entonces estamos viendo otra vez una relación del precio porque está incorporando la recesión económica que estamos viendo. Es decir, en 2 años, 70, 15, 130, 80 dólares. Una enorme volatilidad, una disrupción total, en este caso en el precio del petróleo, obviamente extendible a muchas otras materias primas. En el mercado de tipos de interés ha pasado algo similar, le hemos mencionado antes, estamos viviendo el peor año de la historia para el mercado de deuda pública, el mercado de renta fija y cooperativa, y lo vemos en este gráfico, ¿no? Durante mucho tiempo y desde hace poco tiempo teníamos tipos de interés negativos o muy negativos para la deuda europea o la deuda alemana en este caso. Incluso cuando empezó COVID, ¿no? Llegamos a niveles de casi menos 1% de rentabilidad para un bono alemán a 10 años y vimos como recientemente, en muy poco tiempo, en 6, 7, 8 meses, estamos viendo una espectacular recuperación de los tipos de interés ahí a niveles de incluso por encima del 2% que tenemos a día de hoy. Una disrupción enorme, conjuntamente petróleo y muchos otros ejemplos, obviamente, muy difícil de gestionar para las empresas, para los bancos centrales, para las autoridades en general y para la economía en general, ¿no? La situación que estamos viviendo obviamente está teniendo fuertes consecuencias económicas, esto no es secreto para nadie. Aquí intentamos resumir con 4 gráficos la situación a día de hoy. Por un lado, lo sabemos, tenemos precios energéticos récord, ¿no? Con mucha volatilidad. Además, aquí arriba a la izquierda tenemos el precio de electricidad en Alemania, pero en muchos países europeos estamos viendo la misma situación, que están cotizando a niveles de 4, 5, 6 veces superiores a niveles del año pasado. Eso se traslada obviamente en una espectacular inflación, inflación europea al 9%, aunque es verdad que no toda la inflación viene del mundo energético. Si calculamos la inflación subyacente, es decir, la inflación sin el efecto de energía y la alimentación, estamos en niveles del 4%, un nivel muy incómodo para el Banco Central Europeo, como después comentaremos. A nivel de confianza, digamos, económica, a la izquierda los empresarios, a la derecha los consumidores. La confianza de los empresarios de la eurozona está claramente a la baja, lógico, ¿no? Los empresarios están luchando con incremento de costes, con incremento de costes energéticos, ¿no? Palabras, recesión en prensa, etcétera, etcétera, y ven como poco a poco vemos perspectiva, digamos, de contracción de la economía. En este gráfico que estamos viendo, los niveles por debajo de 50 puntos sería, digamos, un modo de recesión de la economía, ¿no? Y la situación del consumidor europeo aún es peor. Aquí vemos el indicador de confianza del consumidor europeo que está incluso por debajo de los niveles del inicio de COVID. Lógico, porque estamos viendo todos cómo nos suben todo el tipo de costes que tenemos, ¿no? Y nos cuesta mucho confiar en mayor recuperación. Esta situación, como hemos comentado en la introducción y como es muy lógico, se traslada a los mercados financieros, se traslada a la expectativa sobre el Banco Central Europeo y otros mercados, ¿no? El primer gráfico a la izquierda refleja lo que espera el mercado para los tipos de interés del Banco Central Europeo a finales del año que viene, a finales de 2023. Vemos también aquí el espectacular cambio que hemos visto y que mencionaba en alguna diapositiva anterior, ¿no? En muy poco tiempo hemos pasado de expectativas a casi nada por parte del Banco Central Europeo a fuertes subidas de tipos de interés incluso hasta el 2,50. Hoy en día estamos a niveles de 1,25, ¿no? O sea, espectacular cambio, que obviamente se traslada al mercado de renta fija, al mercado de deuda pública o incluso al mercado financiero en general, ¿no? Vemos como la volatilidad del mercado de renta fija es como 3-4 veces superior a lo normal. Estamos viendo volatilidades más normales en el mundo Nasdaq, para entendernos, que para el mercado de renta fija. Obviamente estamos viendo lo mismo como se traslada al mercado de renta variable, lo conocemos todos, lo sufrimos todos, ¿no? Caídas fuertes en todos los índices bursátiles, 20-25% abajo en lo que llevamos de año, pero también lo vemos en enormes rotaciones en estilos, ¿no? La famosa estrategia de value contra growth, vemos en el gráfico abajo a la izquierda cómo en enormes ciclos, en muy pocos tiempos, se va moviendo en función de las expectativas de los inversores. Y finalmente, por supuesto, también impacto en el mercado de divisas con la fuerte depreciación del euro que estamos viendo contra el dólar, que perdió hace unas semanas la paridad y está cotizando ya a niveles de 0,26, niveles mínimos desde hace muchísimos años. El factor clave, por supuesto, en
independientemente de lo que pasa con la guerra y qué planes tiene Putin para el mundo, simplificando un poco, el factor clave obviamente es el sistema energético. Podríamos decir que estamos, bueno, no quiero decir que estamos en el peor momento de esa situación energética, pero sí que estamos en un evento muy negativo. ¿Por qué? Porque la amenaza de Putin de cerrar el grifo de gas y petróleo se ha cumplido. Como sabemos, y lo vemos en el primer gráfico, prácticamente ya no hay importaciones de materias primas energéticas desde Rusia hacia Europa, ¿no? Estamos a niveles más o menos del 15-20% de lo que era hace un año. Ello se ha trasladado incremento de precios de energía, ya lo hemos mencionado antes, aquí vemos otra vez el gráfico que hemos visto antes. Como punto positivo, hemos visto durante esos meses de verano que aprovechando el menor consumo de energía, ¿no? Con permiso del aire acondicionado, muchos países han aprovechado, digamos, para incrementar su almacenaje de gas, ¿no? De gas natural. Lo han conseguido, no preguntemos mejor qué precios han conseguido, pero han comprado mucho gas y han llenado la capacidad de almacenaje que cada país tiene por un 85-90%, según nos dice la Comisión Europea. Es la buena noticia. La mala noticia es que esta capacidad no nos da para más de 20, 30 o 40% del consumo anual. Es decir, nos vamos a un invierno con cierta tensión, ¿no? Parece curioso, pero a nivel económico, para análisis económico-financiero, pues qué tipo de invierno vamos a tener en el norte de Europa, muy frío o menos frío, pues va a tener su importancia en la tensión del mercado energético. Goldman Sachs hace poco publicó un informe muy interesante, alarmante, casi podríamos decir, que estimó que si la situación sigue como hoy, me refiero a los precios energéticos, una familia media europea podría llegar a pagar 500 euros al mes para su factura de energía, ¿no? Eso sería 3 veces lo que pagó como media 2021. Un enorme shock de precios, pero también, lógicamente, un enorme shock económico para cualquier presupuesto familiar, ¿no? Y esto nos hace entender, digamos, la presión que está metiendo la Comisión Europea en propuestas para los países miembros de la Unión Europea para reorganizar, digamos, el mercado energético en cuanto a fijación de precio, en cuanto a reducción del consumo, en cuanto a impuestos especiales para eléctricas, etcétera, etcétera. Una situación, por tanto, muy tensionada, una crisis energética en Europa, pero quizás se están viendo algunos puntos de luz que permiten pensar en algo mejor para los próximos meses. Resumiendo ese primer bloque, estamos en una crisis energética, estamos en el cambio del modelo energético, estamos en situación con inflación alta, que sigue alta, que no cabe de caer, que obliga a los bancos centrales, BCE y Reserva Federal, a subir los tipos de interés, y el riesgo de recesión es muy elevada. Y adicionalmente, como vemos en este mapa, digamos, de imágenes, estamos en un mundo geopolítico, pues, muy incierto, quizás más incierto que nunca, ¿no? No hace falta entrar en detalles, pero solo hace falta pensar en las elecciones en Italia, la situación en Taiwán, obviamente la relación Rusia, China, India contra OTAN, o en relación a OTAN, mejor dicho. Bueno, podemos seguir. Aquí tenemos diferentes ejemplos. Por lo tanto, llegamos a una situación que hemos dibujado, que Joan mencionó en la introducción, que es un entorno complejo, ¿no? Quizás lo siguiente. La pregunta es, ¿qué significa esto para nuestras inversiones? ¿Significa que tenemos que dejar de lado nuestras inversiones o podemos decir algún punto de optimismo o menor pesimismo, ¿no? Pues seguramente sí, ¿no? En nuestra opinión tenemos que hacernos 3 preguntas. Uno es, ¿qué descuento el mercado actualmente? 2, ¿qué pasará con la inflación? Y 3, ¿cómo será la recesión que estamos anunciando, ¿no? Y para ello, y con esas conclusiones podemos preguntarnos, ¿existe quizás excesivo pesimismo en el mercado financiero? Si analizamos algunas encuestas que vemos abajo en esta pantalla, aquí reflejamos 2 encuestas que realiza mensualmente Bank of America entre todos los inversores institucionales del mundo. Parece que existe, excesivo no lo sé, pero mucho pesimismo. Si a la izquierda han preguntado a los diferentes inversores cómo ves el outlook económico para los próximos meses, pues casi peor no puede ser. Todo el mundo tiene muy claro que la economía está en un momento muy difícil. Y a la derecha preguntan, ¿estás sobreponderado, infraponderado en renta variable? Pues vemos que prácticamente todos los inversores de inversiones en fondos, pensiones en renta variable están a niveles muy defensivos. Visto esto, vamos a intentar contestar las 3 diferentes preguntas, ¿no? La primera pregunta, ¿qué descuenta el mercado? Pues podemos decir,
Bastante. El mercado descuenta bastante en cuanto a escenarios pesimistas, escenarios negativos. Muy rápidamente, el mercado sabe y descuenta que los bancos centrales van a subir los tipos de interés. Lo vemos en el primer gráfico arriba a la izquierda. El mercado está preparado para un tipo de interés del Banco Central Europeo hasta 2,50 y la Reserva Federal 4,25, 4,50. Por lo tanto, es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Si miramos el mundo de renta fija cooperativa a la derecha, y analizamos el diferencial de crédito que paga un emisor cooperativo por encima de una referencia, es decir, la curva de deuda pública o la curva de tipo swap, es decir, es un reflejo del riesgo que se percibe en este mercado, vemos que estamos prácticamente a niveles de otras recesiones, ¿no? De niveles de 2012, de niveles de 2020. Niveles de 2020. Por tanto, podemos intuir más o menos que el mercado de renta fija cooperativa cuenta ya con una recesión. Lo mismo podemos decir aproximadamente, obviamente con mucha prudencia, del mercado de renta variable. Después con Xavi lo vemos en mucho más detalle. Vemos que los inversores prefieren defensivos contracíclicos. Este indicador que los defensores están pensando en una recesión, lo vemos obviamente también en las correcciones bursátiles y lo vemos también a la derecha abajo en el ajuste de las expectativas de los beneficios por acción que están empezando a descontar en el mercado. Por lo tanto, en resumen, ¿el mercado está preparado para un escenario negativo? Sí. La pregunta obviamente es si es suficiente, pero desde luego el mercado sabe que el entorno está en modo muy complejo. Segunda pregunta, ¿qué pasará con la inflación? Según los bancos centrales, la inflación va a moderarse clarísimamente. Lo vemos arriba a la izquierda, el primer gráfico. Estas son las estimaciones del Banco Central Europeo respecto a lo que pasará con la inflación en 2022, 2023 y 2024. La inflación va a moderarse. Lo que sí que es cierto que las revisiones de los bancos centrales cada vez son al alza, es decir, la convicción que tiene el Banco Central Europeo en este caso sobre su ritmo de moderación cada vez es menor. Pero en sí que es lógico que los bancos centrales piensan en una moderación de la inflación. Por un lado, porque están subiendo los tipos, es decir, ellos saben que el incremento de los tipos de interés va a tener un impacto en la economía y por tanto en las expectativas de inflación. Y por otra parte, y sobre todo en la eurozona, sabemos que la mitad de la inflación que tenemos hoy en día proviene de energía. Y es muy lógico y muy razonable pensar que a precios tan altos que tenemos hoy y con todas las iniciativas que se están llevando a cabo en cuanto a inversión en infraestructura, oferta, etcétera, etcétera, que los precios energéticos tendrán a moderarse ligeramente. Algo similar estamos viendo en los precios de las materias primas. Vemos aquí el ejemplo del precio del cobre, que ya está por debajo de los niveles de antes del inicio de la guerra en Ucrania. Están todos descontando toda la recesión. Eso tiene un impacto muy importante en la inflación. Y algo similar pasa en los famosos cuellos de botella que vienen de COVID, ¿no? Como ejemplo, aquí vemos el ejemplo del precio del transporte marítimo que está en clara tendencia bajista. Es decir, hay muchos factores que hacen pensar, aunque hoy en día cuesta mucho, es más fácil pensar que iremos a niveles de inflación de 10-12%, pero realmente si analizamos los datos fríamente, tiene toda la pinta que poco a poco vamos a ver una moderación de la inflación. ¿Hasta dónde? Es una segunda pregunta, pero una moderación de los niveles actuales poco a poco vamos a ver. Y la tercera y última pregunta, y voy acabando, la recesión, ¿no? Está claro que vamos a tener una recesión en Alemania, segurísimo, conjunto de eurozona posiblemente también, en España posiblemente, Estados Unidos también. Sí que es verdad que una pregunta muy importante de cara a nuestras inversiones y en general es ¿cómo será la recesión? Hay recesiones técnicas, como decimos, que son recesiones simplemente de 2 trimestres con un PIB negativo, pero en el fondo no notamos tanto, no genera tanto desempleo, etcétera, etcétera. Hay recesiones mucho más prolongadas y severas, ¿no? Si comparamos la situación de hoy con la situación de, por ejemplo, 2008, cuando empezó la crisis financiera, después la quiebra de Lehman, desde luego la situación es claramente mejor hoy en día, ¿no? No se aprecian grandes desajustes en la economía, en los fundamentos económicos, ni en Estados Unidos ni en Europa a día de hoy. Nos referimos a, por ejemplo, el grado de endeudamiento de muchas familias, de las empresas, las tasas de ahorro que vimos cómo crecieron mucho, de la salud de muchas empresas o, por ejemplo, las tensiones que hay en el mercado laboral. Tenemos que recordar que estamos hablando de unos Estados Unidos que tienen una tasa de desempleo de 3,7% o Alemania incluso 3%. Es decir, a nivel doméstico, muchas economías están preparadas para unos meses negativos. No estamos en una situación solamente tan dramática como en 2008. Queda mucho por ver, hay mucha incertidumbre, pero de entrada el escenario base sería esta, ¿no? Es el escenario base de
ligera moderación de la inflación con el tiempo, una recesión sí, pero no debería ser muy preocupante, y eso sí, los bancos centrales de momento seguirán subiendo los tipos de interés. Y nos lleva a la pregunta, ¿qué impacto tendría en los mercados de renta variable? Aquí tenemos un dibujo del Standard & Poor's 500, la bolsa americana, durante un periodo de inversión de 2 años. Aquí pintamos las rentabilidades analizadas durante un periodo de 2 años. Comparamos con periodos cuando la Fed sube los tipos de interés o cuando hay recesión. Con el círculo debajo del eje horizontal tenemos cuando la Fed empieza a subir los tipos de interés, y si analizamos de forma muy resumida, vemos que el impacto en rentabilidad en las bolsas, si invertimos a 2-3 años, no es tan impactante, no es tan importante. Si analizamos las recesiones en las columnas en colores, vemos que el impacto en bolsa a 2-3 años de pequeñas recesiones o recesiones técnicas no es tan importante. Donde sí que hubo mucho impacto históricamente, obviamente, fue en la crisis a raíz del ataque a las Torres Gemelas y la crisis financiera con la caída de Lehman, ¿no? La pregunta es, ¿qué escenario vemos, ¿no? Si vemos una recesión razonablemente gestionable, a lo mejor el impacto en los mercados no debería ser mucho más fuerte de lo que estamos viendo actualmente. Con esto, pensamos en una cita de este señor, el señor Templeton, uno de los clásicos del mundo de la inversión, que dijo una de estas frases, ¿no? Es decir, cuando esperamos con nuestras inversiones hasta que todo el escenario está mucho mejor, ¿no? Mucho más positivo, es decir, si esperamos considerar incrementar nuestras inversiones cuando el PIB vuelve a crecer o cuando el BCE vuelve a bajar los tipos de interés o la inflación es al 2, obviamente vamos muy tarde. Con esta frase no queremos incitar, digamos, al oportunismo, ni insistir en la importancia a corto plazo, ni buscar el mínimo del mercado, ni mucho menos. Pero sí que pensar que, un poco en línea con lo que decía Joan en la introducción, cuando hay crisis y cuando hay mucho pesimismo, pensamos que el mundo acaba. Esto lo pensamos en la crisis del Nasdaq en 2000, pensábamos que nos quedaríamos sin tecnológicos. En COVID pensábamos que nunca más saldríamos de casa, pero aquí estamos y estamos otra vez invirtiendo y trabajando. Quizás pasa algo similar. Actualmente estamos en un mundo de excesivo pesimismo. Acabo y paso la palabra a Xavi. La última pregunta que nos hacemos es, visto lo visto, y Xavi lo desarrolla un poco más en detalle, en el entorno tan complejo y tan volátil y tan incierto que tenemos, ¿cómo deberíamos actuar con nuestras inversiones? Desde luego, con cautela, con prudencia y con mucha paciencia, enfocándonos en el horizonte a medio y largo plazo. Pero eso sí, prudencia en nuestra inversión no es vender todas nuestras posiciones en renta variable, no es no invertir en renta fija porque los tipos van a subir. No, hemos visto que el mercado ya sabe que los tipos van a subir, etcétera, etcétera. No es dejar todo en cuenta corriente, porque si dejamos nuestros ahorros en cuenta corriente, sufrimos el impacto de la inflación, ¿no? Lo que sí que es, en nuestra opinión, prudencia sí que es lo que ponemos a la derecha, ¿no? Diversificación de nuestras carteras, buscar equilibrios, aprovechar las oportunidades que tenemos actualmente en el mundo de deuda pública y renta fija, que Xavi comentará en más detalle, considerar activos reales como inversiones en infraestructuras, como dividendos, etcétera, etcétera, y sobre todo también aplicar un sistema de aportaciones periódicas, considerar inversiones como un modo de acumulación. Sabemos que en los momentos más difíciles cuesta mucho ser optimista, pero desde luego, como decía Joan en su introducción, quizás estamos en un momento de excesivo pesimismo y poco a poco veremos un mundo algo mejor. Por mi parte lo dejo aquí, paso la palabra a Xavi, que nos explicará un poco más en detalle los diferentes activos financieros. Xavi. Gracias, Bas. Gracias, Joan. Muy buenas tardes a todos. Ciertamente, Bas lo ha introducido muy bien. La situación es una situación extremadamente volátil desde el punto de vista de comportamiento de los activos financieros, y eso se debe fundamentalmente al hecho de que en el análisis financiero una de las principales variables es el activo libre de riesgo, y el activo libre de riesgo es el principal componente de valoración que tienen los activos financieros. A nivel general, el activo libre de riesgo, si tomamos la referencia americana, pues se hubiera basado en torno del 1 al 4%, y en el caso alemán, pues desde el 0 o ligeramente negativo al 2%, pues eso supone una penalización en toda la cadena de activos financieros, y eso es uno de los componentes a tener en cuenta en lo que es el comportamiento de los activos este año 22. Pero, ¿qué ha pasado desde el punto de vista
trascendental a nivel de este año, claramente la inflación. Voy a repetir el tema de inflación porque creo que es muy importante. Hay un principal contribuidor que es el precio del gas. No hay que olvidar que el precio del gas ha multiplicado entre 7 y 8 veces su precio desde finales del año pasado. Y eso es un componente, al final, inflacionista en lo que es en la industria y lo que es también en la economía en general. Tiene una parte positiva y es que está muy focalizado en una commodity. Si vemos el resto de precios de materias primas energéticas, hemos visto cómo hay una cierta desaceleración a partir del momento que se empieza a hablar de recesión. Y eso, por sí mismo, puede ser también un factor a tener en cuenta porque puede moderar esas expectativas inflacionistas. Repito, el hecho de que el precio del gas marque un poco la agenda del día tiene una doble vertiente, una vertiente, digamos, obviamente de amenaza por la estabilidad de precios, pero también podemos tener alguna sorpresa positiva en ese sentido. ¿Qué le preocupa a los bancos centrales? Que la inflación no se estanque. El hecho de que la inflación en los países, en las economías desarrolladas, esté en torno al 8-9%, es un elemento ciertamente que inquieta mucho a los bancos centrales, especialmente a la Reserva Federal y al Banco Central Europeo. Y en el caso de la inflación, lo que es realmente un punto, digamos, de anclaje es la inflación subyacente. Es decir, podemos tener puntualmente inflación por precios de la energía o precios de los alimentos, que nos causa, digamos, una distorsión, pero el problema es la segunda derivada. Si esa inflación se traslada, por ejemplo, a salarios, algo que los bancos centrales, bajo ningún concepto, quieren que suceda. De ahí que haya, digamos, este mensaje tan beligerante en contra, digamos, de lo que es la inflación por parte de los bancos centrales. Enlazando con lo que comentaba al principio, ¿qué ha pasado a nivel de renta fija? Que es el principal catalizador de caídas en los mercados financieros. Hemos tenido un movimiento, digamos, de lo que son los rendimientos al alza, pero movimientos, como decía antes Bas, como nunca antes se habían producido. Es decir, este desplazamiento que ha habido de las curvas de tipos de interés y de las rentabilidades de los activos de renta fija, esa subida, digamos, de lo que es el rendimiento ha supuesto una caída en precio, porque en renta fija el precio va a la inversa de lo que es el rendimiento. En la medida que todos los rendimientos han disparado, y aquí tenemos en la gráfica de la derecha los distintos activos de renta fija, desde lo que es activos de deuda emergente hasta lo que es deuda de países desarrollados, todos, absolutamente todos, han tenido un comportamiento de incrementos fuertes de lo que son los rendimientos de los distintos activos. En renta fija hay que introducir también el factor de duración. Cuanto más duración tengamos en cartera, el efecto es exponencial, de tal forma que un incremento de rendimiento, por ejemplo, de 300 puntos básicos en lo que es la deuda corporativa, hay que multiplicar ese efecto por 4 o 5 años, que es más o menos el promedio que tienen este tipo de carteras. Por lo tanto, nos iríamos a caídas de en torno al 15%. Esa caída del 15% es lo que realmente está, de alguna forma, penalizando muchísimo a determinados perfiles de inversión, como son los perfiles, digamos, moderados, y que al final la propia asignación de la cartera, que pasa por un porcentaje alto en renta fija, está explicando el 80% de lo que es la caída de valoración de sus inversiones. Dicho esto, ¿qué le está pasando a la renta variable? En renta variable, básicamente, lo que tenemos en situación, lo ha comentado antes Bas, en que los márgenes de las compañías están en máximos, ¿no? Si miramos el S&P 500 y la situación de lo que son los márgenes que tienen las compañías de S&P 500, estamos en unos niveles muy holgados. Eso no anticipa lo que vendrá. Lo que anticipa es lo que tenemos a la derecha, y es una caída fuerte de lo que es la confianza del consumidor, que se va a trasladar en una caída en márgenes. Lo que nos tenemos que poner de acuerdo, y luego lo veremos, es si esa caída de beneficios esperados está ya anticipada por el mercado o no en términos de valoración. Luego ya miraremos lo que son valoraciones a nivel de distintas regiones para ponernos de acuerdo precisamente si el mercado ya está valorando bien esa caída en beneficios o no lo está haciendo. Además, este año hemos tenido una cosa curiosa, y es que los beneficios en Estados Unidos y en Europa han continuado
creciendo, incluso con el conflicto que hay en Ucrania. ¿Por qué? Porque las empresas, incluso anterior a lo que es el inicio de la guerra en Ucrania, ya estaban trasladando con éxito la inflación al producto final. Es decir, el consumidor estaba aceptando esas subidas de precio, había una demanda, digamos, elástica que se adaptaba perfectamente a lo que eran los incrementos de precios y, claro, eso también se traducía en unos márgenes que iban al alza. Por lo tanto, tanto en Estados Unidos como en Europa hemos visto que incluso ha habido revisiones al alza de lo que son estimaciones de beneficio. No ha sido el caso de mercados emergentes. En mercados emergentes ya este año, ya en 22, ya hemos visto una caída de lo que es la evolución de beneficios por acción de las compañías. En los mercados emergentes ahí son mucho más sensibles a lo que son los shocks de precios energéticos. En el gráfico derecho lo que estamos viendo es que como un sector como es el energético ha compensado y ha impulsado lo que es el índice a nivel de beneficios por acción en el caso americano. Es decir, solo un sector explica el 80% de revisiones al alza de lo que es la evolución del S&P 500 en términos de beneficios. Y eso se debe fundamentalmente por el efecto base. Hace un año los precios del crudo estaban muy por debajo, estábamos saliendo progresivamente de una pandemia y ahora nos encontramos con el petróleo. Ahora ha recortado algo, pero estaba hasta hace poco cerca de $100 el barril. Por lo tanto, hemos visto como toda la cadena de lo que es el sector energético se ha beneficiado de esa coyuntura. En la siguiente diapositiva lo que sí que podemos ver son cuestiones, ahora ya sí entramos en cuestiones más de lo que es demanda, ¿no? Y lo que es la situación también de las empresas en el sector privado. Los niveles de endeudamiento de las compañías actualmente está siendo bajo, es decir, estamos en niveles de apalancamiento, si lo miramos en términos de deuda neta sobre EBITDA, de 1,5 veces, que esto es un ratio bajo, y eso lo que nos está diciendo es que en todas las regiones se ha hecho un esfuerzo tras la pandemia de bajar niveles de deuda, con lo cual estamos en una situación, como comentaban antes tanto Bas como Joan, de desapalancamiento y por lo tanto es una situación de solvencia financiera y de fortaleza. Lo vemos también en el gráfico de la derecha, como incluso a nivel de perspectiva, si preguntamos a los directivos acerca de cuáles son los planes que tienen de inversión a nivel de CAPEX o las prioridades que tienen a niveles de deuda, todos están diciendo lo mismo, que quieren bajar la deuda y que quieren ajustar lo que es el gasto en inversión a lo que es la situación actual de mercado. Por lo tanto, digamos que desde el punto de vista, digamos, de situación y de perspectivas, las condiciones financieras, aunque se han endurecido, porque es evidente que las condiciones financieras se han endurecido, hay una resiliencia muy fuerte por parte del sector privado. Continuamos con aspectos relacionados a lo que comentaba Bas al final de su exposición, lo que es la psicología del inversor o lo que son las finanzas conductuales, que es un tema a tener en consideración. Hoy en día debemos gestionar nuestra cartera y nuestros portfolios no tanto por emociones, sino por lo que nos dicen un poquito los datos, ¿no? Y a veces hay que tomar una perspectiva un poco neutral respecto al ruido de mercado. Es muy complicado porque nos bombardean cada día con noticias negativas del mercado, el ruido siempre es el mismo y en el mismo lado, pero es evidente que si queremos tomar decisiones acertadas de inversión, hay que tener en cuenta también lo que nos dicen los indicadores. Y en este sentido, pues recuperamos de nuevo la gráfica que nos comentaba antes Bas, ¿no? Si miramos el sentimiento del inversor, donde de alguna forma te está diciendo, oye, ¿cuál es mi percepción de la renta variable en este momento respecto a la liquidez? Pues te está diciendo que hay una aversión al riesgo total, ¿no? Lo estamos viendo ahora a niveles, digamos, de junio del año 22, como teníamos en abril del 20 o en octubre de 2008. Con lo cual eso es un sentimiento muy negativo. Si lo miramos en el gráfico de la derecha, pues algo parecido, ¿no? Tenemos los porcentajes de caja en portfolios arriba de todo, cerca del 6%. Bueno, eso si lo miramos con perspectiva numérica, no estoy diciendo de que quiera jugar con las emociones de la gente y del inversor, ni mucho menos, pero si lo miramos desde el punto de vista, digamos, histórico, vemos como normalmente son puntos de cambio de tendencia. Lo seguimos viendo también en la siguiente diapositiva, ¿no? Si miramos temas de sentimientos de lo que es la encuesta, en este caso americana, sobre lo que es el inversor individual en Estados Unidos, la que hace la American Association,
pues vemos claramente como hay un sentimiento pesimista, ¿no? Donde los bajistas dominan claramente a los alcistas. Eso se traduce en unos niveles, digamos, de propensión al riesgo muy bajos, y eso normalmente también, de nuevo, podría explicar una reversión a la media, con lo cual un rebote desde niveles actuales. Si lo miramos desde el punto de vista de compañías que cotizan por debajo de la media móvil, medido en la media móvil que tienen las empresas, en este caso americanas, pues vemos que prácticamente solo el 30% de las compañías está por encima de la media móvil. Eso quiere decir que el 70% restante está muy por debajo del precio que tenía en promedio en las últimas sesiones. Por lo tanto, también estaríamos hablando de niveles de pesimismo extremos, y ya sabemos que si lo miramos desde la perspectiva, digamos, puramente analítica, eso normalmente es señal de compra. Vamos a mirar valoraciones. Previo a lo que son las perspectivas a nivel de renta variable, miramos el tema de valoraciones. En el triangulito amarillo vemos las valoraciones actuales que tienen los distintos índices, tanto el S&P 500, el MSCI europeo, el MSCI World, el IBEX 35 y el MSCI Emerging Markets, es decir, las 4 grandes regiones o, digamos, activos en que se puede invertir en renta variable y el IBEX 35. Un denominador común es que tenemos las valoraciones actuales por debajo de lo que es el cierre, obviamente, del 21, pero también el promedio que habíamos tenido en los últimos 10 años. Por lo tanto, estamos viendo cómo, desde el punto de vista fundamental, ya se empieza a trasladar a nivel de valoración una situación, digamos, de volatilidad, una situación de incertidumbre. Lo podemos ver también en el gráfico de la derecha, donde vemos desde el punto de vista contable, es decir, cuántas veces el precio de la acción contiene el valor en libros de la compañía, cuál es el valor actual, ¿no? A excepción del S&P 500, donde vemos que el promedio está algo por encima de, perdón, el dato de este año está claramente por encima del promedio que había en los últimos 10 años. En el resto, pues tenemos como, incluso desde un punto de vista fundamental, valor en libros, pues tenemos las valoraciones ciertamente cómodas desde el punto de vista del ratio de precio-valor en libros. Esa sería una primera aproximación para contextualizar dónde estamos. Si miramos exclusivamente lo que es el ratio PER del S&P 500, y esto creo que es muy interesante, hacemos un ejercicio de excluir las compañías, digamos, tecnológicas que tienen un peso muy alto en el índice, como son Apple, Amazon, Microsoft, Meta y Alphabet. Meta sería Facebook y Alphabet sería Google. Si excluimos estas 5 compañías, resulta que el PER del S&P 500 está algo por encima de 12 veces, lejos de las 19 que marca actualmente el S&P 500, y que viene explicado también por el hecho de que estas compañías tienen unas valoraciones muy exigentes. Pero es que el mercado, si quitamos estas 5 compañías, ya cotiza a unas valoraciones compatibles con episodios de recesión. Episodios fuertes de recesión en Estados Unidos ha supuesto un promedio que el S&P 500 cotice a 11,5 veces beneficios. Ahora estaríamos en algo más de 12, pero eso si lo comparamos en el peor de los casos, es decir, en los periodos de recesión fuerte que ha habido en Estados Unidos. Por lo tanto, desde un punto de vista de valoraciones, ya vemos que no estamos tan lejos del peor escenario posible. Y cerramos esta primera parte de la exposición con dos reflexiones. Una es que este año lo que es el comportamiento de los índices de renta variable ha sido uniforme desde el punto de vista de mal comportamiento, pero en particular lo que ha sido índices ligados a la sostenibilidad, pues han tenido un comportamiento, si cabe, aún peor. Y es que este año no ha habido ni alineación ni mitigación en términos de rentabilidad financiera. Al final todo se ha focalizado en tema de valoraciones, y es verdad que en términos de sostenibilidad, pues las carteras que tenían un componente, pues digamos, de integración de factores ASG, o las compañías que tenían soluciones de impacto positiva, tenían unas valoraciones algo más exigentes. De ahí que hubiera una caída, digamos, mayor a lo que ha sido el resto de índices.
Eso nos puede llevar a pensar de que, bueno, a lo mejor vamos a cambiar desde un punto de vista de cuáles son las prioridades. No, las prioridades continúan siendo las mismas. El riesgo climático es el que al final condiciona en muchos casos la valoración de un activo, porque al final el riesgo que tiene reputacional una compañía de determinados controversias desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, a largo plazo va a penalizar, como siempre hemos dicho, desde el punto de vista del coste de capital estas compañías. Por lo tanto, aquí habrá una reversión a la media claramente y si cabe una oportunidad. Además, cabe recordar que este tipo de activos, los activos digamos que tienen un liderazgo en términos de ASG, pues son empresas que tienen menos deuda sobre activos, lo que vemos en la gráfica que tienen proyectada ustedes ahora en pantalla. Además tienen un retorno sobre el capital mayor, también desde el punto de vista del ROE, de recursos propios. En términos de márgenes están igualmente algo por encima del promedio. Por lo tanto, digamos, desde el punto de vista de salud financiera, estamos claramente convencidos que existe valor en este tipo de compañías. Termino con la segunda reflexión antes de pasar a propiamente lo que son las valoraciones, y es el tema del oro, ¿no? El tema del oro es un exponente claro de por qué este año los gestores, los portfolio managers, los asesores en general hemos tenido tan poco acierto en lo que es el asesoramiento y lo que es el posicionamiento de carteras. Tradicionalmente se había dicho que en escenarios hiperinflacionistas, y este año pues podría ser el caso, el oro podía servir como cobertura para estos tipos de escenarios. Sin embargo, ¿qué hemos visto? Que lejos de ser esto una realidad, hemos visto el precio del oro cayendo. Y es que al final el precio del oro ha caído básicamente porque se le compara contra el Treasury, mejor dicho, contra lo que son los tipos reales en Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Los tipos reales en Estados Unidos no paran de subir. Básicamente porque las expectativas de inflación se anclan y porque motivado por la Fed, los tipos, digamos, a 10 años en Estados Unidos se están acercando, antes lo veíamos, al 4,5 y 5%. Por lo tanto, eso al final, desde un punto de vista de alternativas de activos, pues los inversores se olvidan del oro y prefieren lo que es los treasuries americanos o los bonos americanos a 10 años. Eso no deja de ser una contradicción porque, repito, al final tenemos la teoría económica que nos dice que, oye, el oro es un buen hedge en caso, o una buena cobertura en términos de inflación, pues no ha sido el caso. Y eso lo comento solo desde el punto de vista de la dificultad que hemos tenido este año para, de alguna forma, buscar refugio en carteras. ¿Dónde ha habido refugio este año? En el dólar. El dólar ha sido el activo financiero por antonomasia que más nos ha cubierto los activos de riesgo. Suerte hemos tenido los inversores europeos del 15% que ha subido el dólar este año porque ha mitigado, ahora sí, lo que es el mal comportamiento de los activos de riesgo. Y termino con una aproximación a lo que podrían ser las estimaciones que tenemos para cierre del 23 del S&P 500 y del Eurostoxx 50, al ser, y también veremos rápidamente los mercados emergentes, al ser las regiones, digamos, más importantes. El punto de base en el caso de Estados Unidos es que la valoración actual es 19 veces, anteriormente lo veíamos, sin olvidarnos de que si quitamos las FANG pues bajaríamos a 12 veces, que tenemos para este año un crecimiento esperado del 10,26, ¿vale? Por lo tanto, año 22, a pesar de todo, los beneficios por acción han subido en Estados Unidos, también en el caso europeo, luego lo veremos, pero ciertamente nos enfrentamos a lo que tenemos la tablita arriba. ¿Qué esperamos para el 2023? Pues en el caso de Estados Unidos, al margen de que pueda haber una recesión severa o leve, más bien nosotros estamos en el hecho de que sea una recesión leve, pues nos encontraríamos en la columna del medio, donde de alguna forma, si miramos una perspectiva histórica, pues podríamos hablar de valoraciones en torno a 16, 18 veces y tendríamos unos niveles del S&P 500 que irían desde 4.200 a 3.700 y eso implicaría a niveles actuales pues un 10% más o menos de recorrido al alza. Un denominador común, por favor, con las perspectivas de este año es que, igual que los bancos centrales, todo el mundo está adaptando lo que es perspectivas desde el punto de vista de, oye, ¿cuál es el nivel que va? Pues seguramente en base a lo que pueda acontecer en Rusia, pues esto puede cambiar, ¿no? Lo que no va a cambiar es el hecho de que las condiciones financieras se han endurecido y que vamos a tener que buscar unas valoraciones más ajustadas. Por eso hemos puesto
como foco principal el tema de valoraciones. ¿Vamos a buscar valoraciones 16 veces? Pues nos iríamos a 3.744 veces. ¿Vale? Esta es la forma de interpretar a nuestro modo, digamos, esta diapositiva. Y lo mismo podríamos hablar en Europa, ¿no? En Europa pues estaríamos hablando, en este caso sí, por el hecho de proximidad con Rusia, de una recesión suave, ¿no? Sería escenario del medio. Y haciendo el mismo ejercicio anterior, por un tema de valoraciones, pues podríamos ir a estimaciones que podrían estar en torno a los 3.900 puntos, siendo actualmente pues el índice del selectivo está en torno a 3.350. Eso nos daría pues aproximadamente algo más de recorrido, un 15%. Como vemos, digamos, recorrido, desde el punto de valoración, pues nuestro posicionamiento en ambas regiones sería sobreponderar. No es el caso de la renta variable emergente, donde aquí no hemos hecho la aproximación por valoraciones, porque al final la prima de riesgo en los mercados emergentes pues invalida la aproximación, es decir, hay que tener en cuenta temas regulatorios, temas también, digamos, propios de los mercados de capitales en este tipo de países. Lo que sí que ya hemos comentado anteriormente es que el impacto de revisiones a la baja de beneficios por acción está siendo más alto en estas regiones, porque al final tienen más dependencia energética o porque tienen, digamos, unas economías menos balanceadas, y es mejor verlo desde el punto de vista de lo que es el PER ajustado que pueda tener, en este caso, el índice MSCI Emerging Markets, ajustado por inflación. ¿Por qué? Cuando tenemos inflaciones muy altas, ¿qué nos pasa? Que las valoraciones bajan mucho, y al revés, cuando inflaciones tenemos muy bajas, las valoraciones son muy altas, con lo cual lo mejor es normalizarlo. Y si vemos la línea azul, a pesar de que nuestra opinión es de que este año 23 los mercados van a sufrir, sí que es cierto que desde el punto de vista de la valoración, con valoraciones por debajo de 12 veces, estarían unas valoraciones, digamos, atractivas desde el punto de vista fundamental. Pero pospondríamos lo que es el positivismo en esta clase de activo para más allá del 23. Pues hasta aquí sería la parte de equity y un poco también de inflación y proyecciones que tenemos en las distintas regiones. John. Muy bien, pues muchas gracias a Xavi, muchas gracias Bas, gracias por ajustaros al tiempo. Tenemos varias preguntas que nos han hecho llegar todos ustedes. Y bueno, sería por un lado, el planteamiento de decir, a ver, con los tipos de interés entre el 2,5 y el 3, o un 4,5 o 5 en el caso de Estados Unidos, considerando la inflación, digamos, natural, en un crecimiento económico razonable, ¿no serían tipos, digamos, normales o razonables, y que quizá lo que teníamos hasta ahora era algo no racional? Por tanto, existe una horquilla de valores deseables para el coste del dinero, que igual, ¿cómo veis vosotros si estamos en ese entorno? ¿O cómo veis esta situación? Es decir, porque ¿no? veníamos de la época de unos tipos de interés negativos y ahora pues hemos ido a unos tipos de interés positivos, pero que si lo miramos en perspectiva histórica no es ninguna salvajada pensar en tipos de interés del 2,5 o el 3 o el 4,5 en Estados Unidos. Entonces, ese nivel de llegada es un nivel razonable, es un nivel que antes decíamos, ¿no? Se han endurecido las condiciones financieras, pero es que antes eran insostenibles probablemente en el tiempo. Entonces, quizá estamos llegando a esa normalidad en 6 meses y es razonable que exista un coste del dinero y que el proceso de desajuste pues en 6 meses se hace y volvemos a estar en una nueva normalidad. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es más normal tener los tipos de interés que mencionas, Joan, y la pregunta, ¿no? La persona que ha hecho la pregunta, de más o menos 2-3% en Europa, más o menos 3-4% en Estados Unidos. Esto es mucho más normal y mucho más lógico que los tipos negativos que hemos tenido, desde luego. El nivel exacto obviamente no se puede definir, el rango de valores depende de la estructura de cada economía, es decir, no es casualidad que los tipos de interés en Estados Unidos suelen estar a niveles superiores que en Europa por la estructura de su economía, su dinamismo, la productividad, etcétera, etcétera. Eso es ya un detalle un poco más técnico, pero desde luego la situación en la que vamos es más normal de lo que hemos tenido durante 6, 7, 8, 9 años de tipos de interés negativos. Lo que sí que es para
para familias, para empresas y para gestores, es la rapidez con la que estamos viendo el cambio. Durante, no sé, simplificando, 8 años tipos nulos o negativos, de repente tener los tipos de interés en 4 o 5 meses al 2%, esto duele a las familias, esto duele a las empresas que tienen que financiarse, esto duele a gestores que tenemos que gestionarlo, ahí está un poco el tema. Con el tiempo el nivel es razonable y muy lógico, desde luego. Sí. Aquí, ciertamente, una de las cuestiones que está sorprendiendo es, digamos, la velocidad de cómo el pesimismo se está instalando por el hecho de que los tipos están yendo, ciertamente, a los que tenemos una perspectiva histórica larga, a quizá niveles deseables incluso. Es decir, que haya una normalización de tipos de interés, pasando de tipos negativos a tipos, pues no sé, en Europa en torno al 2, 2,5 y en Estados Unidos en torno al 4, pues sería algo que quizá antes de Lehman pues era una situación, digamos, normal, y ahora nos encontramos en que los inversores prácticamente solo han visto una generación de comportamiento, o mejor dicho, décadas de comportamientos activos muy ligados a lo que es unas condiciones financieras muy laxas. Y ahora estamos viendo un endurecimiento de esas condiciones y que hay un repricing de los activos. Pero ciertamente ahora están aflorando oportunidades, es decir, no se puede penalizar a todo de la misma forma y de la misma intensidad. Bien, hay otra pregunta que habla de worst case, que es qué pasaría si una guerra ampliada con Estados Unidos y Europa entrando en guerra, ¿no? ¿Qué haría el mercado? Yo creo que aquí podríais plantear, pues, digamos, un par de escenarios, porque evidentemente, ¿no?, entrar en guerra ampliada, ¿qué quiere decir?, ¿no?, donde acotamos y qué posible impacto podéis ver. Sí, bueno, empecé yo, si te parece. El escenario planteado en la pregunta es worst case, como en el inglés, worst, o sea, no puede haber nada peor, considerando que la OTAN, como todos sabemos, es un organismo ¿no?, defensivo. La OTAN, es decir, Estados Unidos y Europa, solo entraría con ejércitos en la guerra si Putin decide atacar un país de la OTAN, ¿no? Esas son palabras mayores. El conflicto se puede complicar, como dices, Joan, con otras formas, con escenarios menos worst, ¿no? Que de hecho, desgraciadamente, el discurso de Putin la semana pasada va un poco en esa línea, ¿no?, con nuevas amenazas, con la incorporación de nuevas tropas, ¿no? Y bueno, la muestra que no quiere perder esta guerra. El worst case, ¿no?, en términos literales, obviamente sería negativo para el mercado de riesgo, para bolsas, para emergentes, donde no tengo tan claro lo que pasaría con la deuda pública, seguramente habría un movimiento de refugio muy fuerte, un movimiento de refugio en el dólar, Xavi antes lo mencionaba. Ese sería el escenario ultra negativo. Escenarios intermedios, quizás ya, un poco en línea con lo que hemos comentado, quizás ya hay mucha noticia ya descontada en el mercado. Es decir, si la guerra continúa en el tiempo, con todo el respeto por la situación que está pasando, por supuesto, o se amplía ligeramente por la parte energética, pues quizás ya estamos preparados. Es decir, si hasta qué punto Europa y Estados Unidos dependen de las importaciones de energía que vienen de otro lado de la frontera, pues lo hemos visto antes, un 15% que era. Bueno, ya no viene ahí, ¿no? A nivel de pricing en activos financieros estamos en niveles ya muy razonablemente extremos, ¿no? Depende mucho de los escenarios, como indicas. El worst case que pregunta el socio o la socia sería realmente worst, sería un escenario claramente negativo, al menos en bolsa, pero en otros activos quizás se podría mitigar un poco el efecto, ¿no? Pero es la diversificación de la cartera también. Bien, luego he ido un par de preguntas sobre tema de inversiones. Por un lado, ¿qué sectores son los más beneficiados de esta subida de tipos de interés y los más perjudicados? I luego hi ha una pregunta sobre com he de gestionar els diners que tinc en els plans de pensions de Caixa Enginyers, Eurobond, PP Enginyers y Climate. A nivel de sectores donde, antes lo hemos comentado, antes del conflicto habían compañías que ya estaban repercutiendo
la inflación en el precio, digamos, de sus productos finales y si tenían una buena aceptación, pues el consumo básico, ¿no? Todo lo que era alimentación, por ejemplo, era un sector donde claramente se estaba repercutiendo lo que eran los incrementos de precios, manteniendo márgenes, ¿no? Las valoraciones allí pues han continuado teniendo un comportamiento aceptable y el comportamiento también ha sido aceptable desde el punto de vista del comportamiento en bolsa. Sector farmacéutico, otro de los sectores que también de nuevo por valoraciones cotizan unas valoraciones pues razonables y además su demanda es mucho más inelástica, con lo cual los ciclos inflacionistas los capea mucho mejor. Utilities también ha sido un sector que se ha visto beneficiado de este entorno, digamos, obviamente marcado por el precio de las materias primas y que al final han sido capaces de repercutir no ya el incremento en costes, sino el incremento de costes y algo más. Por el lado contrario, ¿qué sectores han sufrido? Pues lo veíamos también antes con la diapositiva de lo que eran índices de sostenibilidad que tienen una parte de la cartera muy centrada en lo que es sector tecnológico, por ejemplo, que las valoraciones son altas y que al final ahí ha habido claramente un repricing. Consumo discrecional también ha sido uno de los sectores más afectados por el tema, digamos, de replanteamiento de valoraciones y, bueno, de alguna forma es precisamente lo que han hecho los gestores en los últimos tiempos, ¿no? Hacer un ajuste de cartera a lo que es un nuevo escenario, este escenario, digamos, inflacionista, que pasa por medidas de contingencia y que fundamentalmente pasa por hacer mucho más foco en temas de valoración, más que nada desde el punto de vista también de visibilidad a medio y largo plazo, ¿no? Respecto a la pregunta que hacía el socio de la cartera, en particular en sus planes de pensiones. Sí, pensions de Caixa Enginyers, que és Eurobond, PP Enginyers i Climate. Climate. Català? Sí. Sí, en aquests plans en particular, clar, respon perfectament al que comentàvem anteriorment del tema del que és la renda fixa, no? El fet que hi hagi un pes alt en la renda fixa, tant l'Eurobond o el Climate, que són fondos mixtes, i l'Eurobond de renda fixa, les pèrdues que hi ha hagut per valoració han sigut molt més altes de les que se suposava per risc que tenien o per perfil de les carteres, no? Llavors, un canvi potser agossarat cap a la renda variable podria donar sortida més ràpida a lo que és la recuperació en preu de la cartera. Ok, o sigui que amb més èmfasis cap a renta variable. Ok, gràcies. Una otra pregunta es, dice, bueno, plantea que si se confía por parte de los bancos centrales, entiendo, en la subida de los tipos como herramienta para controlar la inflación, o solamente la subida quedaría como limitada, o pensáis que pueden acompasarse con otras medidas de control de la inflación. Depende de qué tipo de inflación. Antes en los gráficos lo veíamos. Si la inflación europea actualmente es 9%, la mitad es inflación, digamos, de oferta, ¿no? Inflación energética. Esto es culpa de Putin, no es culpa del Banco Central Europeo. Pero la otra mitad, que ya es un 4,3%, esa es inflación, digamos, normal, inflación generada por la economía, ¿no? Inflación por el consumo, inflación por la situación ligeramente tensionada en algunos mercados laborales, en Alemania, por ejemplo, ¿no? Donde prácticamente no hay desempleo. Este tipo de inflación se puede controlar por parte de los bancos centrales con subir los tipos de interés. Necesitan tiempo, porque obviamente subir el tipo de interés no reduce la inflación mañana. Necesita varias subidas, porque una primera subida no hace nada. Necesitas una cadena de subir los tipos de interés, lo que están haciendo. Pero esto sí que consigue, al menos lo ha hecho en la historia, con mayor o menor éxito, lo consigue con el tiempo, controlar las expectativas de inflación de los agentes económicos, que es clave para no pedir mayores salarios, para procesos de negociación, etcétera, etcétera, y consigue reducir ligeramente esa demanda loca, digamos, que puntualmente pueden haber en la economía. Respuesta, por tanto, depende de qué parte de la inflación. Una parte que tenemos actualmente, sí. Otra parte son otras medidas. Okay. Després tenim altres dues preguntes. Quina previsió hi ha en el temps de recuperació dels fons d'inversió davant aquesta situació? Bueno, més que previsió, diria expectativa, en tot cas. No? I una altra, que la podríem fer, és quina recomanació feu per inversions en emergents
Val la pena sortir o esperar? Com sempre, l'horitzó temporal que els propis fons ja contemplen en els seus fulletons són els que més que mai tenim que posar en valor com a l'actual. Jo no sé si recuperarem en tots a 24 o 36 mesos, esperem que siguin en 24 com a molt, però certament aquí hem de pensar que les carteres són dinàmiques, és a dir, l'avantatge que té la inversió col·lectiva és que no estem lligats a un índex i necessitem que aquell índex recuperi un determinat nivell per recuperar la nostra inversió, sinó que les carteres són dinàmiques i nosaltres, com abans dèiem, doncs podem ajustar el que és la cartera a la dinàmica o als sectors que creiem que més ràpidament ens poden ajudar a recuperar el que és valoracions. I això és quelcom que estem fent ara. I això no s'ha de prendre com que el que teníem de consum discrecional o tecnologia no volem saber-ne més. No? Potser és un moment d'incrementar, no? Doncs perquè tenim convicció en aquest tipus de sectors, en aquest tipus de companyies que estan fent bé les coses i al final els resultats sortiran i també el que és el reconeixement per part del mercat. Per tant, aquest concepte d'horitzó temporal i el fet que les carteres són dinàmiques. No? I en relació a el que és els mercats emergents, ho hem dit al final, no? És a dir, pel 23 potser posposaríem una recuperació del que és l'actiu. Certament, des del punt de vista d'impacte d'aquesta crisi és on està rebent més fort, però per altra banda, des del punt de vista de valoracions, ho hem vist abans amb el gràfic del PER ajustat per inflació, està a uns nivells molt atractius, per tant em decantaria per mantenir. Vale, bueno, pues yo diría que no tenemos ninguna otra pregunta más. Yo sí que me gustaría, pues quizá hacer como un súper resumen de esta sesión, en el sentido de, por un lado, plantear, ¿no?, que los inversores han recuperado unos escenarios con tipos de interés positivos, que esto permite que los perfiles moderados ahora puedan generar inversiones de valor, cuando estos últimos años, con los tipos de interés negativos, aquí era una destrucción directa de valor. Creo que este es un tema importante que se puede alinear con la necesidad de mantener una disciplina inversora, ¿no? Tener claro qué pretendemos, cuál es nuestro perfil y qué es un plan de inversión. No es, digamos, mirar el periódico e inspirarse en la última ocurrencia que podamos ver, ¿no? Y que de alguna manera sí que es verdad que tenemos una presión mediática enorme, porque probablemente esto también, y permítanme, vende periódicos, y que muchas veces probablemente se desinforma, porque a mí me ha quedado bastante claro que los fundamentales que estamos viendo de las empresas, las familias y el propio sector bancario son realmente fuertes y razonables, y que de alguna manera, pues probablemente, ¿no?, y esperemos que sea así, no sé si vamos a ver tipos del 6 o del 8, esperemos que no, porque sería, yo creo que too much, que diríamos en inglés, pero sí que seamos conscientes de que estamos en un cambio de ciclo financiero en donde los inversores recuperan un espacio enorme de mejora de herramientas, porque todo lo que es el ámbito de la renta fija, ha recuperado ese valor. Y también, por otro lado, también lo que teníamos que plantear, porque había un comentario, que era más bien un comentario de un socio, en el sentido de las hipotecas, ¿no? Las hipotecas tipo fijo, tipo variable, yo creo que tenemos que ser conscientes que en este caso las hipotecas a tipo fijo estos años han estado por debajo de la inflación su coste, con lo cual evidentemente ha sido dinero que en lugar de costar remunera, porque ¿no?, tipo de interés real negativo, pues es una remuneración, y que de alguna manera los tipos de interés variables tenemos la conciencia de que no deberían generar problemas sustanciales, habida cuenta de que las hipotecas en los últimos años se hace también un ejercicio de estrés a la hora de valorar una hipoteca tipo variable, la capacidad que tienen los acreditados de que los tipos de interés subiendo 2 puntos, 3 puntos, se puedan asumir esas cuotas. Y teniendo en cuenta las previsiones que nos están formulando los bancos centrales, sobre todo el BCE, de que los tipos de interés, ¿no?, se vislumbra la inflación en el entorno de 2,5,
no parece que los tipos de interés reales en Europa, habida cuenta de la dificultad de crecimiento, puedan subir mucho más. Por lo tanto, bueno, nosotros digamos que nos formularíamos esta hipótesis de conclusiones y esperemos en el próximo webinar que vamos a hacer, pues probablemente, pues igual después de Navidad, veremos si hemos tenido una cierta visión acertada, pero que en cualquier caso lo que es fundamental es la resiliencia, la capacidad de aguante que está todo el mundo digamos experimentando, y esto es resultado de unas políticas tanto de inversión como de financiación que son sostenibles en el tiempo. Y en finanzas esto es donde se puede crear más valor y, como decíamos, y tanto Bas como Xavi nos han sugerido, parece que es un momento en donde los fundamentales están mejor que lo que realmente hoy el mercado valora. Y yo con esto despediría esta sesión. Les agradezco enormemente su atención. Esperamos haber podido dar respuesta a algunos interrogantes y, sobre todo, pues que en estos momentos de dificultades, que todo parece tan complicado, pensamos que cada día sale el sol y muchas veces nos olvidamos de ello. Y las finanzas tienen también una clave, es la reversión a la media, al final funciona. Y sin más, pues muchas gracias a todos ustedes y esperamos verles en el próximo webinar. Muchas gracias.